Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al colegio el tiempo que ustedes precisen para intentar aclarar la contestación por parte de la Inspección de Trabajo a la consulta que se planteó. Efectivamente, Teresa, en el mes de noviembre, a raíz de una consulta, una materia semejante que planteó otro colegio, le surgió la misma inquietud en cuanto a si se consideraban obra de construcción los montajes de invernaderos o los mantenimientos de invernaderos. La consulta a la que ella hacía referencia fue planteada en su momento por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales en cuanto a si el montaje y desmontaje de escenario se podía considerar como obra de construcción. La conclusión por parte del Inspección de Trabajo ha sido la misma. Como bien apuntaba uno de ustedes hace un momento, mi compañera, la ley no es lo que queramos interpretar, es lo que pone literalmente. Si es cierto que a veces no es suficientemente clara y para eso tenemos a los jueces y tribunales, para que la interpreten, porque ninguna interpretación es válida si la hacen ellos. Lo que yo les pueda decir interpretando la norma tiene la misma validez que lo que piensan ustedes. Eso sí, si la norma es clara, lo que tampoco queremos o no podemos hacer es buscar interpretaciones interesadas de la norma. Con lo cual, como antes lo han comentado, me ha parecido muy bien esa puntualización porque va a ser necesaria a partir de lo que les vamos a comentar. Aparte de todo eso, como les he dicho, es curioso. En los últimos años yo he tenido que aclarar cuestiones que mi predecesor Diego Martínez Rafeta ya intentó aclarar en su momento, pero que sin embargo no han calado dentro del sector de construcción o dentro del sector agrícola o dentro de otros sectores. Yo me acuerdo cuando se planteaba, por ejemplo, la problemática de los coordinadores de seguridad y los distintos colegios planteaban quién era técnico competente para ser coordinador de seguridad en función del tipo de obra que se iba a edificar. Y se decía, vamos a ver, para montar un invernadero, pues debería de ser competente un ingeniero técnico agrícola, para una obra de edificación, un arquitecto o arquitecto técnico, pero la realidad efectivamente es que nos podíamos encontrar en obra de construcción con un ingeniero técnico agrícola, o en montaje un invernadero con un arquitecto. Y a partir de ahí empezó una pequeña guerra de colegios, lógicamente defendiendo sus intereses, en cuanto a que, hombre, es que para eso la Ley Ordenada de la Edificación, en su artículo 10 y en la disposición adicional cuarta, no solamente se limita a hablar de técnico competente, habla también de ingeniero técnico, arquitecto técnico, en función del tipo de montaje de construcción que se pueda realizar. Estas consultas se plantearon en su momento. Y la contestación al problema es que se debe plantear en función del enfoque que le queramos dar a la cuestión. Me explico. Las consultas que se realizan a la Inspección de Trabajo se hacen desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, como no puede ser de otra manera. No le voy a poder contestar respecto al punto de vista de la normativa urbanística, ni el punto de vista de la normativa en materia de edificación. Primero, porque no soy técnico competente. Y en segundo lugar, porque lo que yo me limito a aplicar es la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales. Y muchas veces las distintas normativas, digamos que tienen planteamientos distintos. Y es más, nos encontramos con normativas, como hemos comentado anteriormente, como las urbanísticas, que en función de cada comunidad autónoma tiene una regulación distinta y unos niveles de exigencia distintos. Con lo cual, lo que les voy a contar hoy es la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Normativa que yo no me he inventado, normativa que está escrita y que en el caso de 1627 y 97, pues echan ustedes cuentas, está escrita desde hace 20 años, casi 21. Con lo cual, lo que nos vamos a limitar a ver es, primero, si un montaje de un invernadero es o no una obra de construcción, como decía efectivamente Teresa, si lo he explicado con varios criterios, y el por qué. No es lo que ustedes piensen ni lo que yo piense, es al final lo que dice la norma. Y en base a lo que dice la norma, existe una serie de consecuencias. Yo siempre me da la atención una cosa, cuando estamos hablando, por ejemplo, de trabajos de mantenimiento de una nave industrial, y lamentablemente ustedes seguramente son conocedores de que la siniestralidad en la región se ha disparado en cuanto a los mantenimientos encubiertos de naves industriales. Cada vez son más los accidentes que se producen porque un trabajador accede a la cubierta, por supuesto sin los debidos éticos de protección individual, pisa una translúcida, se cae. Ese accidente es común y lamentablemente las consecuencias son bastante graves. Ahí nadie cuestiona, por supuesto, si se aplica o no la obra del Real Decreto de Construcción. Es un mantenimiento, es una nave industrial, obra de construcción, faltaría más. Nadie se plantea por qué no aplicamos el 486. Es una obra de construcción y nadie lo cuestiona. Uno de los grandes problemas que tenemos en el caso de los invernaderos es que, claro, como decía Teresa, ¿por qué no tenemos conocimiento de los accidentes que ocurren en los invernaderos? Pues con una sencilla razón. Porque para empezar,
el sector considera que los invernaderos no son obra de construcción. Ahora veremos si están en lo cierto o no y el por qué, si es una mera interpretación o es una realidad conforme a la norma. Pero lo cierto es que de los invernaderos lamentablemente ocurre lo mismo que los mantenimientos de las naves industriales. Cuando los trabajadores se proceden a realizar los montajes, lamentablemente, como decía Teresa, no utilizan los equipos auxiliares necesarios para los trabajos en altura. Muchas veces cuando tienen que salir estos equipos auxiliares, como pueden ser las plataformas de personas, pues tienen que acceder a las partes de cubierta, y ahí o no tenemos líneas de vida, o directamente a lo mejor no son adecuadas, o directamente el trabajador se tiene que trasladar longitudinalmente durante bastantes metros y no le cubre esa línea de vida o ese ángulo. Con lo cual se tiene que acabar soltando. Pues simplemente la rapidez o la economía de los trabajos no permite esos costes adicionales que conllevan esas líneas de producción. Pero lo cierto es que la gente, los invernaderos, se está cayendo. ¿Cómo tenemos nuestros conocimientos? Pues porque lamentablemente, afortunadamente, tenemos que investigar todos los accidentes, sean o no de obras de construcción o declarados como tales. Y lo que nos estamos encontrando, como bien dice Teresa, es que cuando nos llega la comunicación de un accidente, llegamos al punto, lógicamente estamos hablando de fincas, llegamos al punto, nos encontramos con que efectivamente hay una caída de altura o un contacto eléctrico, que también es un riesgo que ahora hablaremos, que es muy frecuente, los contactos eléctricos, tanto de plataformas elevadoras como con perfiles, normalmente son más contactos indirectos que directos, con consecuencias fatales en muchos casos y fallecimientos de trabajadores. Pero claro, las empresas que los declaran, en ocasiones, porque como ha dicho Teresa, es que además estamos encontrando con que cada vez es más frecuente la utilización de cuadrilla de trabajadores sin dar de alta. Claro, si está sin dar de alta, no declara el accidente, con lo cual no contabiliza. Y de eso hay mucho. Y hombre, a lo mejor llegamos solamente al 15 o al 20%, vale, pero cuando hay un accidente es más difícil de ocultar. Intervienen varios cuerpos, está también la Guardia Civil, está también el Instituto de Seguridad Laboral, hay más gente que da taquígrafos a todo eso. Pero el caso es que efectivamente la gente se cae, la gente tiene contactos eléctricos y los accidentes son de especial gravedad. Pero como les he dicho, no se declaran. O si se declaran, como le ha pasado a Teresa. Busquen ustedes los accidentes que tienen motivados el riesgo de caída, el montaje o el mantenimiento invernadero. Para encontrar muy poquitos, por no decir ninguno. ¿Por qué? Porque las empresas que los declaran no están dados de alta en ningún epígrafe de construcción. En el mejor de los casos, están dados de alta en actividades de construcción especializada, muy poquitas, y en la mayoría de los casos son actividades de apoyo a la agricultura. Y con todos mis respetos. Y ya siendo objetivos, y me quito la chaqueta y quito. Objetivamente, por los conocimientos técnicos que ustedes tienen, si tenemos que optar entre obra de construcción y actividad de apoyo a la agricultura, ¿en qué se parece más un montaje en invernadero? Porque actividad de apoyo a la agricultura, la verdad es que yo tampoco veo. Eso, aparte de otras connotaciones que lleva, ¿por qué están dadas de alta esas actividades? No porque el montaje o desmontaje, como veremos en la obra de construcción, es que cuando yo estoy hablando de que yo estoy en un epígrafe también a efectos de cotización a la seguridad social. Comparemos, por ejemplo, los epígrafes en materia de construcción y los tipos que conllevan los epígrafes en materia de apoyo a la agricultura de actividades agrícolas. Nada tiene que ver. Por lo cual, si estoy declarando una actividad que no estoy realizando realmente o que no se corresponde a lo que estoy realizando, también puede haber, por ejemplo, una diferencia de cotización, por ejemplo. Pero el caso es que, como le ha pasado a Teresa, no tenemos datos, muy pocos. Tenemos ya que empezar a bucear, tendríamos que ver estadísticas. Y nosotros accedemos más que nada porque tenemos que investigar esos accidentes. Y efectivamente vemos cómo se ha producido el accidente. Y vemos que efectivamente se ha producido una caída en altura. ¿Por qué? Porque el trabajador se ha subido a montar unos perfiles, o sustituir unas lonas, o simplemente a realizar trabajos de blanqueo, y se ha caído. ¿Y por qué se ha caído? Porque no había línea de vida o no estaba debidamente anclado. Con lo cual la línea de vida que se había instalado no era suficiente o adecuada para los trabajos a realizar. Fallaban los procedimientos de trabajo seguramente. Eso por no contar que, por supuesto, se trata de mano de obra no especializada. La mayoría de las empresas de montajes de invernaderos, y cuidado, se asombrarían, somos la segunda región en España en montaje de invernaderos, por supuesto muy por detrás de Almería. Las más importantes son Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias, Valencia, y prácticamente nos quedamos ahí, el resto está muy por detrás. Pero somos ya una provincia con cierto nivel de montaje de invernaderos, y se asombrarían ustedes, y ustedes como técnicos de prevención lo saben porque en sus empresas lo están haciendo, muchos de ustedes, del tipo de montaje que estamos haciendo. Por supuesto, esas fotos que ponía Teresa del montaje de invernaderos tipo Parral, hombre, Parral queda, pero el Parral es el Parral artesanal de nuestros abuelos, de 2 metros. No, este Parral ya no existe. El que colocaban simplemente para las viñas y que todavía puede quedar alguno por la zona, a lo mejor de Aledo de Totana. No es ese tipo de Parral que se está montando. Se están montando Parrales de 4 metros.
y lógicamente supone un riesgo de caída en altura. Y también que el tipo parral artesanal normalmente no utilizaba perfiles metálicos ni tubos metálicos, era simplemente pues tubos de madera, hornizos de madera, de construcción improvisada, que están prefabricados y que muchas veces no realizaban o no requerían ningún tipo de trabajo previo de cimentación o de excavación. Era lo que hacían los abuelos. ¿Eso era obra de construcción? Pues a lo mejor será muy discutible que lo fuera. Pero claro, cuando todo va evolucionando, cuando la técnica va evolucionando, cuando ya no nos hemos de alguna manera limitado con los invernaderos de parral, cuando hemos ido a los de raspa amagado, porque aquí llueve poco, pero cuando llueve mucho, se acumula el agua y se estropea lógicamente la lona es la cubierta y vamos a raspear amagado y vamos subiendo altura, cuando en función de los cultivos nos vamos dando cuenta que para lograr una mayor eficacia productiva de los cultivos hay que adaptar el tipo de invernadero al cultivo, ya surgen efectivamente los multitunes, ya hablamos de invernaderos de 5, de 6, de 8 metros, y si nos vamos a medidas de muchos más metros de altura, porque lógicamente cuanta más altura muchas veces más favorece el tipo de cultivo en función de la naturaleza del mismo, pues ya no podemos estar hablando de, oiga, es que no es obra de construcción, es que ese tipo de invernaderos aplican técnicas de construcción, o es que, de acuerdo con el Real Decreto 1627, la excavación no es una técnica de construcción, o es que la cimentación no es una técnica de construcción, o es que el montaje de estructuras, cuidado, no de hormigón, metálicas, cuando ponemos en marcha un montaje en la industria estamos montando estructuras metálicas. Por lo cual lo que estamos haciendo es verdaderos montajes de estructuras metálicas a 6 y 8 metros de altura como mínimo. Y por supuesto estamos montando mallas de plástico, que en este caso no son tampoco mallas cualquiera, que ya son mallas muy especializadas en función del tipo de cultivo. Y eso requiere técnica constructiva también. Estamos hablando de montaje de cubiertas. Incluso ya muchas no son de plástico. Muchas de ellas, en este caso, son incluso de otro tipo de materiales en función del tipo de cultivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque claro, lo que no podemos hacer es tener la visión de hace 60 años, que efectivamente podemos discutir si es obra de construcción o no, y ceñirnos a la realidad, a lo que tenemos ahora mismo en el campo, a lo que se está montando día a día, a lo que puede, por ejemplo, estar supervisando como coordinadora Teresa cuando lleva una obra a una empresa de la región. Y no nos engañemos, existen cada vez más empresas que recurren al tipo de invernaderos de mayor altura y además se están construyendo de manera masiva, por razones productivas sobre todo. Pero claro, muchas veces la producción y la prevención van separadas, y eso es lo que no puedo ocurrir. Si yo me gasto un dinero en un invernadero, no puedo pretender obviar las condiciones de seguridad, porque esto es como todo, como cuando construimos una gran obra. Si obviamos las medidas de seguridad, mientras no pase nada, pero el día que pase tenemos un problema. Porque claro, alguien a lo mejor ha fallecido, y hay que buscar responsabilidades. Y entonces empezamos a preguntar, ¿y por qué usted no aplicó el decreto 127? Hombre, yo creía, me quiere usted decir, que ha construido un invernadero 8 y 10 metros, con una cimentación como la que ha hecho, o una excavación que ha utilizado, o un hormigonado, o incluso de cimientos, que efectivamente los perfiles o estructuras son verdaderos americanos, que además vienen ya prefabricados y montados tal cual, que usted no lo considera como una de construcción. Y ahí es donde vienen todas las responsabilidades en esta. Por lo cual, como Teresa ha sido bastante ilustrativa, lo que voy a hacer es no interpretar la norma, les voy a contar literalmente la norma. Y a partir de ahí sí les pido que no la interpreten, sino que la apliquen. Vamos a ver si esto, para empezar, parece que sí. Esto yo creo que lo saben casi todo lo que la saben, por lo cual no voy a descubrir nada. Les prometo que lo que les voy a contar, no les voy a contar nada nuevo que lo sepan, simplemente se lo voy a recordar. El artículo 2.1a del Real Decreto 1627 de Obras de Construcción. Por cierto, una cosa, no me voy a referir más que de pasada a otro tipo de normativa. Insisto, yo me limito a velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de irregularidades, por lo cual lo que tengo que ver es si las normas que yo aplico son de aplicación a lo que ustedes hacen. Si son de aplicación, se las tengo que exigir. Si no son de aplicación, no se las puedo exigir. Si es verdad que es curioso, por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de los coordinadores de seguridad competentes para, en función de su titulación, actuar como coordinadores en una obra u otra, en función del tipo de obra, la visión que daba la normativa en materia de edificación, tanto la ley ordenadora como el código técnico, es una. Y la que da el Real Decreto 127 era otra. ¿Qué ocurre? Yo solamente puedo aplicar el 127. La contestación, que se nos ha dicho, que se informó a todos los colegios, es mire usted, es posible que la ley ordenadora de edificación dijera que en función de cada tipo de obra tendría que ser o ingeniero técnico, arquitecto técnico. Pero es que la única normativa que yo puedo aplicar es la ley de prevención y el Real Decreto 627 en materia de obras de construcción. Con lo cual, ahí lo único que dice es que técnico competente. Con lo cual yo no puedo entrar a aplicar una normativa técnica porque solamente puedo aplicar la normativa preventiva. La normativa técnica la aplicarán otros organismos u otras administraciones, pero no nosotros.
Y la tipificación de la infracción de falta de coordinador no es si tiene la titulación, es si cumple o no con las obligaciones del artículo 9 de 1697. Por lo cual, para que se pueda sancionar o sancionar, tiene que haber una infracción tipificada y recogida además en una norma. Y una infracción de una norma aplicable, que en este caso es el Real Decreto de Obras de Construcción. Pues aquí lo que vamos a ver efectivamente es si a los invernaderos, como dice Teresa, se le aplica o no, no por lo que interpretemos, sino por lo que ponga. Cualquier obra pública o privada en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería. Claro, dicho así, ya empezamos diciendo, no es una obra de construcción, no son trabajos de construcción e ingeniería, no me venga usted diciendo cosas. ¿Vale? Perfecto. Pues voy a intentar no convencerle, le sigo explicando. Anexo primero, dice, ¿cuál es la relación? No es exhaustiva, podría haber más, de obras de construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Y el apartado que habla de mantenimiento, y lo deja tal cual, cualquier tipo de mantenimiento. Claro, y ustedes pueden seguir diciendo, montaje y desmontaje de elementos prefabricados. No, un invernadero no es un montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Vale, de acuerdo. La otra normativa, mire, la ley 30/2006, reguladora de la subcontratación oral de construcción. Claro, como mantenemos un dilema de si es obra de construcción o no, no es obra de construcción, por lo cual me da lo mismo, pero la definición que dice es exactamente la misma que la de 627 de la 27. Bueno, pues yo les sigo enseñando la norma, pero no les logro convencer, por lo cual vamos a seguir un poquito más, a ver si hay alguna otra norma. Como saben ustedes, la interpretación y desarrollo del Real Decreto 1627 lo lleva a cabo la guía técnica. No es un documento de aplicación obligatorio, pero sí es orientativo a la hora de interpretar el Real Decreto 1627-97 en aquello que no quede claro, porque lógicamente el 1627-97 es de obligatoria aplicación siempre que fuera una obra de construcción. Por lo cual, dice el 1627-97 guía técnica, página 15, por si lo quieren comprobar, lugar, y lo leo literalmente para no entrar en interpretaciones, lugar donde se desarrolla con carácter temporal cualquiera de las actividades señaladas en el anexo 1 del Real Decreto 1627-97, las que hemos dicho, o de las relacionadas en el apartado 45, la clasificación nacional de actividades económicas, actualmente sección F, construcción, apartados 41, 42 y 43. Es decir, construcción, apoya la construcción y construcción especializada, y concretamente actividades de edificación e ingeniería civil. Es obvio que si podemos hablar de que un invernadero fue una obra de construcción, sería una obra de ingeniería civil, sería una obra de edificación. Por lo cual, vamos un poquito más para allá. El anexo 1, o la interpretación, mejor dicho, que hace la guía técnica del anexo 1 de 1627. Y aquí, la guía técnica, el Instituto, órgano técnico asesor, se moja. Y dice, incluye la definición de obra de construcción los trabajos de montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Volvemos a lo mismo que teníamos antes. Montaje y desmontaje de elementos prefabricados. Y dice más, estarán comprendidos en este apartado actuaciones tales como el montaje y desmontaje de escenarios, por eso les he comentado de la consulta, para conciertos, actuaciones públicas y otros. Claro, pensemos que cuando vamos a, por ejemplo, yo que he llevado ese tipo de montajes, y Teresa también, el montaje que se ha hecho hasta hace 2 años, Festival del SOS 4.8, que el último, ¿cómo se denominaba? Guam, ahora es como Guam. Pues el Guam. Pues no sé si ustedes han tenido la inquietud de escuchar música allí o simplemente de ver la verdadera obra que era aquello. Estamos hablando de montaje en un escenario de 20 metros de alto. Y tendrían que ver lo que tienen que hacer los montadores, que estamos hablando de que la estructura se monta en el suelo, se eleva mediante unas autopropulsadas y luego que proceder al anclaje mediante trabajadores que se cuelgan literalmente mediante líneas de vidrio. Claro, el planteamiento es, y eso no es obra de construcción, es una obra de construcción. ¿Por qué? Porque ese escenario es un montaje, desmontaje de elementos prefabricados. Esos elementos vienen prefabricados y son verdaderos mecánicos. Bien es cierto que incluso algunas empresas tienen la temeridad de alterar esos mecanos, es decir, en vez de cumplir con la instrucción del fabricante, empiezan a introducir otros elementos nuevos con los riesgos que ello conlleva. Pero lo cierto es que son montaje y desmontaje de elementos prefabricados. No se queda ahí la guía técnica. La guía técnica dice que también lo serán las plazas de toros. Efectivamente, es que hay plazas de toros portátiles que son verdaderas obras y que cuestan no solamente una tarde, sino días en construirse. Y invernaderos de grandes dimensiones. Claro, aquí cuando hablamos de grandes dimensiones ya decimos, bueno, va, grandes dimensiones. Claro, pero cuidado, siempre que dichos montajes o desmontajes se ejecuten con tecnologías propias de la industria de la construcción. Y vuelvo otra vez a la misma pregunta. Si en los invernaderos actuales, no en los de hace 60 años de nuestros abuelos, resulta que hay que hacer trabajos de excavación y de cimentación y de montaje de estructura y de montaje de cubiertas, esos trabajos no implican la utilización de técnicas de construcción, porque el 1627 cuando habla de trabajos
a los que se aplica efectivamente el 197 habla de cimentación, estructura, excavación, por lo cual estamos utilizando técnicas propias de construcción. Ya no es el abuelico que cogía un pequeño piquico, hacía un agujerico, ponía un palico, cogía unas alambrecicas y luego le ponía un plastiquito. Eso ya no es así. Los invernaderos de ahora creo que no se montan así, a lo mejor es que hay que buscar. Pero fíjense, aquí además coincide la normativa en materia de prevención de riesgos laborales con la normativa técnica de edificación. Y mire que es complicado. En el caso de los coloniales no tuvimos la suerte, aquí la tenemos. Concepto de edificación, como antes hemos hablado de obras de edificación y ingeniería civil, pues vamos a ver, descartado que sea una ingeniería civil, vamos a ver si es una obra de edificación. Y dice, concepto de edificación. La acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente. Luego hablamos de si los invernaderos son obras temporales móviles. Porque yo además, como llevo estudiando el tema bastantes años, me molesta, por ejemplo, preguntar lo que cuesta construir un invernadero, el tiempo de ejecución. Hombre, yo todavía no he conocido, a lo mejor ustedes me dicen, pues sí, sí lo hacen, que una empresa alquila, normalmente compra una finca de bastantes dimensiones, gasta un dineral en montar un invernadero, se gasta un dineral en mantenimiento del invernadero todos los años para sacar el máximo partido, pero si cada 2 o 3 años coge, lo desmonta íntegramente y lo lleva a otra finca. Esto es como una casa de transportación. Yo todavía no he visto ninguno. Si ustedes, por favor, conocen alguno, díganmelo porque me interesaría saber cómo será ese traslado también. Con lo cual, la acción resulta de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, siempre que su uso principal esté comprendido entre los siguientes. Y entre los siguientes hablamos de la agropecuaria. Con lo cual, estamos hablando de una edificación a priori. Obras de edificación que requieren proyecto. Vamos un poquito más para allá, porque a lo mejor hay obras de edificación que no requieren proyecto. Entonces, es una obra de edificación y además requerida por proyecto de nuevas construcciones, entre aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan de forma eventual o permanente carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. Ya partimos del concepto de una sola planta de forjado, ustedes son técnicos, yo no, pero está hablando de unos 3 metros. Hombre, invernaderos de menos de 3 metros a veces se construyen menos, estamos hablando de CENI, invernaderos. ¿Por qué? Porque los de tipo parra tienen cubierta plana, pero los de raspa amagados saben ustedes que tienen distintas alturas en función del tramo, por lo cual estamos hablando de CENI de invernadero y los de raspa amagado como ya llegan a los 4 metros, estaríamos por encima de la planta de forjado. Pero aparte de eso, lo de la sencillez técnica, madre mía, para montar efectivamente las estructuras, por ejemplo, de un multitúnel o de capilla. Y ahora le digo los de raspa y amagado actuales, con los perfiles que llevan y los arreglamientos que llevan. Con lo cual, eso es lo que nos dice la normativa de edificación, que no es una interpretación, es simplemente de manera literal la norma y la podemos controlar. Seguimos para... si me dejo. Aparte de la ley ordenada de la edificación, el Código Técnico de Edificación. Normativa posterior 314-2006, artículo 8. El Código Técnico será la aplicación de los términos establecidos en la ley ordenada de la edificación y con las limitaciones que se determinan a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos pueden disponer de la correspondiente licencia de autorización legalmente exigible. Claro, el problema es que aquí ya chocamos con la normativa urbanística y hay un aspecto que ha dicho Teresa que es de mucha importancia. ¿Por qué unos ayuntamientos exigen licencia y otros no? Porque la normativa urbanística es distinta. En todo caso es obvio una cosa, aunque en este caso coincidamos, como les he dicho, a lo mejor con lo que dice la normativa de prevención de 127, lo que dice la normativa técnica de edificación, yo me tengo que limitar a aplicar la normativa de prevención. Pero en todo caso, hombre, hacer depender la consideración de una edificación de que se exija una licencia, es que exigir una licencia está mal de un ayuntamiento. Y muchas veces, como ha dicho Teresa, y suena duro decirlo, que lo diré bajito, depende de cuestiones que más que técnicas responden a otros argumentos. Lógicamente, en función de la época, pues de repente será una normativa urbanística y a partir de ahora se considerará obligatoria la licencia y habrá que pagar una tasa. Y es curioso, si un ayuntamiento nos exige una tasa para construir un invernadero, seguro que no discutimos el pago de la misma. Pero si a lo mejor llega un inspector de trabajo y dice que es obra de construcción, a lo mejor sí se lo discutimos, aunque lo ponga nada. El Código Técnico se aplicará sobre la edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencilla técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la salud de las personas. Aquí, el Código Técnico introduce un argumento importante, que no afecten a la seguridad de las personas. Hombre, podemos entender que cuando hablamos de personas pueden ser las que van a utilizar esas instalaciones o las que van a intervenir en la edificación de las mismas, porque estamos hablando de las que van a intervenir en la edificación de las mismas. Lo de la seguridad de los trabajadores que intervienen en el montaje invernadero, la verdad es que en algunos casos es bastante cuestionable. Vale, pero claro, el tema es, ustedes siguen sin estar convencidos, y se lo veo en sus caras.
Pero es que mire, yo ya me he ido al diccionario de la Real Academia Galega. Y ahí, donde están los expertos lingüistas, yo no tengo nada que decir. Definición de montaje. Lo digo porque como el 1927-97 habla de montaje y desmontaje, y eso sí que lo dice literalmente, vamos a ver lo que es un montaje. Acción de montar, combinación de las diversas partes de un todo. Vale, eso lo podemos entender. Vale. Definición de elementos prefabricados, también de la Real Academia. Dicho de una construcción formada por partes fabricadas previamente para su montaje posterior. ¿Estamos de acuerdo que o a lo mejor siguen sin estar de acuerdo, los invernaderos que se montan en la actualidad normalmente son fabricados ad hoc, con unas dimensiones ad hoc en función de las necesidades del cliente? O muchas veces el cliente se adapta a determinadas modalidades de invernaderos que los propios fabricantes fabrican por sí, se trasladan al punto y se montan conforme a unas instrucciones. Es decir, no son de construcción improvisada, como las de nuestros abuelos. Todos los elementos, como decía Teresa, forman un verdadero mecánico y hay que montarlo de una determinada manera. De hecho, el adecuado montaje de invernadero afecta luego a la eficacia del cultivo. Un mal montaje, imagínense lo que pueden comprobar. Elementos ensamblados entre sí una vez que han sido manufacturados previamente en fábrica o en sitio cercano a la obra. Claro, tanto las lonas de plástico como las cubiertas que no son de plástico que se utilizan todavía, por ejemplo los invernaderos tipo velcro, o por ejemplo los perfiles, pues está claro que esos se fabrican con materiales concretos, con unas dimensiones concretas, para luego montarlos en función del tipo de invernadero que quiero montar en la fuente. Aquello que el comprador usuario debe montar o armar a partir de componentes principales que vienen terminados desde el lugar de origen. Las partes más importantes de un producto prefabricado se desarrollan en un sitio, pero el armado final y el ensamblaje tienen lugar en otro. Hombre, yo después de leer esto, y es literal lo que pone el diccionario, pues hombre, ya me pongo en duda de si puede ser montaje, yo al menos. A lo mejor ustedes siguen en la duda. Y ya lo digo, definición de mantenimiento. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones, ahora instalaciones, edificios e industrias puedan seguir funcionando adecuadamente. Y les vuelvo a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando hablamos de un mantenimiento de una nave industrial, una sustitución de unas placas translúcidas, lo consideramos como un mantenimiento que se le aplica en el 627, pero la sustitución de una cubierta o de un material que se utiliza a modo de cubierta en invernadero no es un 627, cuando los riesgos son iguales o mayores? A lo mejor es una interpretación que ustedes hacen, porque la norma parece bastante clara. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que al fin y al cabo es un órgano científico asesor, se ha mojado también en la materia. Existe un documento de trabajos en invernaderos aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo del 9 de diciembre del 2010, que además habla de invernaderos. A ver, es un documento que te recomiendo porque no solamente habla de montaje invernaderos, habla de todos los riesgos que pueden afectar al trabajo en invernadero, riesgos ergonómicos, riesgos de estrés térmico. Se entiende por invernadero aquella estructura cerrada y cubierta por materiales translúcidos, entre las cuales es posible obtener un microclima que favorece la producción de cultivos de plantas controladas. Parece la definición que anteriormente les ha comentado Teresa. El reglamento de la Comisión Europea 1107/2009, 21 de octubre de 2009, relativo a la Constitución de Productos Fitosanitarios, profesor de la Directiva Estatal, define un invernadero como un lugar estático y cerrado destinado a la producción de cultivos y dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida que permite un intercambio controlado de material y energía en el entorno. Creo que todos más o menos podemos estar de acuerdo con esta definición. Tenemos que distinguir, y distingue el documento, entre los invernaderos temporales, de aquí lo que se puede entender por las temporales, de estructuras sencillas, realizadas con materiales efímeros y sin cimientos. Claro, lo que hacían nuestros abuelos eran invernaderos seguramente temporales. Es decir, a lo mejor pues mi finquica la tenía alquilada o a lo mejor directamente la vendía, pues me llevaba seguramente mis perfiles de madera que eran de construcción improvisada, de paleto, de pino, lo que fuera, me llevaba mis alambres, mis mallas, mis plásticos y me lo llevaba a otra parte. Pero, insisto, necesito más que nada, porque todavía nadie me ha explicado esos invernaderos que yo veo de 8 metros cómo se traslada. Y sí lo necesito porque yo quiero aprender. Entonces, por favor, luego, si alguien me lo puede explicar, le dejo mi número de teléfono y lo vemos tranquilamente al margen de que nos pueda solucionar cualquier tipo de duda. Aparte de todo eso, distingue entre temporales y permanentes, los cuales disponen de estructuras sólidas, pero los perfiles son estructuras sólidas, cimentadas, utilizamos excavación y cimentación, dotadas de infraestructuras complejas de duración indeterminada, en general superior a 10 años. Efectivamente, ¿por qué se hacen las sustituciones de los elementos de los invernaderos? Porque no son estructuras que se construyen para un año. Se presume que es una inversión a medio plazo al menos, salvo que se me quede pequeño y o lo puedo ampliar o efectivamente lo dejo en desuso. Y dice el documento,
aunque no está siendo de aplicación en la práctica, y estamos hablando del año 2010, y sigue sin ser de aplicación en la práctica, existen múltiples argumentos que indican la obligatoriedad de incluir la construcción de los invernaderos permanentes, a los permanentes, en el ámbito de la aplicación del 1627-97, porque se establece una política mínima de seguridad y de salud de la zona de construcción. La aplicación de este Real Decreto de los invernaderos de una infraestructura de seguridad que supondría una mejora de condiciones de seguridad y salud no solo durante la construcción de los distintos tipos de invernaderos, sino incluso posteriormente, en los trabajos de mantenimiento a lo largo de la vida de los mismos. Por ejemplo, colocación de redes, balanceas perimetrales, puntos de anclaje para funciones de seguridad o líneas de enviado. Al final, lo que está diciendo claramente, y no de manera interpretativa, el documento, es que debería ser obligatorio la consideración de los invernaderos permanentes, es decir, los que no se trasladan de un día para otro y que se utilizan durante bastantes años y por eso se mantienen para no trasladarlos como una obra de construcción. Primero, por lo que implica la utilización técnica de construcción. Lo segundo, por la complejidad del montaje y sobre todo por una cosa, por los riesgos. Si es cierto que parece, y ustedes sí los conocen, esos riesgos, que a la luz pública dicen, bueno, es que no me imagino los riesgos del montaje invernadero, es que existen. Y los accidentes existen, pero se desconocen. Y lo que no se ve, pues no se le da importancia. Y no se conoce porque efectivamente es una realidad a la que no se le aplica la normativa que debería aplicarse. Cuando Teresa, como ha dicho, me pongo a buscar accidentes, no va a encontrar. Yo sí le puedo decir que nosotros los investigamos, y bastantes al año. Y tanto por riesgos selectivos como por riesgo de caída, tanto en trabajos de mantenimiento como en trabajos de montaje. Es más, luego al final les pondré un ejemplo y les plantearé si es realidad o ficción. Al final les tendré que decir qué realidad, porque responde a un caso práctico que hemos tenido recientemente hace un par de meses. En cuanto a la tipología de invernaderos, no me quiero entretener porque ya la ha descrito Teresa, con lo cual distingo, fíjense, entre los invernaderos tipo parral artesanal. Les iba a haber puesto una foto, pero es que si les enseño la foto van a decir, madre mía, este hombre cómo está. Solo son invernaderos del abuelo, efectivamente, invernaderos de, iba a decir palo, de postes, de madera, de palito normalmente, cada uno de una medida, de construcción improvisada, que el propio abuelo hacía sobre la marcha, se iba cortando con el hacha, etc., atados con alambres y con unos plásticos que nada tienen que ver con los plásticos industriales que utilizan también. Con lo cual, esto es una cosa. El parral plano de ahora nada tiene que ver con el de hace 40 o 50 años. Y con todo y con eso le pongo 3 y 4 metros de altura. Y algunos, como ha enseñado Teresa de la diapositiva, y más de 4 metros de altura, los parrales de hoy en día. Porque efectivamente depende del tipo de cultivo. Y cuando ya estamos utilizando el parral muchas veces para la producción de frutales, pues obviamente las alturas no nos tienen. Y luego hemos pasado por el problema del leche, si ustedes conocen de la la cubierta, al grano amagado. Y ahí sí que las alturas vamos subiendo, porque con la altura la vamos quitando, en el que llegamos a 6, 7 y 8. Todo lo han visto ustedes, luego ahí no hay metros, ni mucho menos. Y estos son de los más sencillos que se pueden meter. Por supuesto, no tienen referencias de madera, son todos referencias de madera. Y por supuesto, llevan firme también. Y por supuesto, la excavación en muchos casos va a base de franjas entre 0,70 y 1 metro. O sea, que muchas veces incluso se utiliza hasta carreras para hacer ese tipo de trabajo. Lo hemos leído de estos, y este es el interior. Ven ustedes que ahí, porque esto es interpretable. Yo me lo mal. Pero hay documentos que de la comunidad de no existe. Ya claro, si cuestionamos el tema de los invernaderos de parral, que son artesanales, que nos trabajaban, ¿qué vamos a decir? Como decía Teresa en el túnel. Aquí hay un tema y ustedes muchas veces recurren a empresas de galería para realizar los montajes y saben ustedes lo que están montando la galería. Algunas de las salas para que nos funcionan más o menos bien y todo. Bastante más bien de altura invernaderos, sobre todo en la zona del frío. Con lo cual, los multitúnel ya son verdaderas edificaciones de 2, 16 y 4 toneladas. Lo digo por la planta que decía antes la edificación por entero. Estos son más pequeñitos. Claro, ahí tenemos fácil entre 4 y 5 y lo más sencillo. Fácil. Fíjense, la persona, que podemos tener fácilmente 6 metros de altura. Pero el tipo gótico, que es la variante por el tema de la ventilación, aquí lo mismo, tenemos fácilmente desde 17 metros de altura. Y mi pregunta, vale, al margen, uno efectivamente puede hacer interpretaciones, que es lo que yo uso, hacer interpretaciones, porque las interpretaciones pueden resultar interesadas. Pero al margen de las interpretaciones y de las opiniones personales que todos tengamos objetivamente, vamos a ver,
¿Qué diferencia hay entre eso que hemos visto, ese multitúnel, y esto? Y usted me dirá, hombre, porque es una pequeña nave agrícola o no, ¿vale? Pero porque esto es una obra de construcción y lo otro no. Claro, pero es que esos son, pues, prefabricados, y hasta allá llegamos. Pero porque eso es una obra de construcción y el otro no. Prefabricados, es que los otros son perfiles prefabricados también, y las máquinas prefabricadas. Y los elementos prefabricados es lo que les he definido, al menos no yo, en la Real Academia. ¿Y por qué eso sí y lo otro no? Y los riesgos parecen parecidos igual. Pues porque lo vemos con otros ojos. O a lo mejor porque no interesa verlo como realmente hay que verlo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la normativa. ¿Y qué hablamos de los trabajos de mantenimiento? Antes lo comentaba Teresa. Hombre, los conocemos ustedes perfectamente, pero es que los trabajos de mantenimiento muchas veces son más peligrosos que los trabajos de montaje. Porque hasta hace nada, y lo siguen haciendo, ¿quién hace los mantenimientos? ¿Empresas especializadas? No. Los propios trabajadores de las empresas agrícolas. Claro, esos trabajadores muchas veces están, si tienen una formación, especializados en lo suyo, pero muchas veces no tienen una formación específica en cuanto al mantenimiento de invernaderos. Cuando me tengo que subir a una cubierta de un invernadero a 8 metros de altura, lo primero que tengo que ver, como decía Teresa, si cuento con los medios suficientes para acceder. Y cuando hablo de acceder no hablo de una escalera de mano de 8 metros, hablo de una plataforma elevadora. Eso conlleva coste, ya tengo que tener una plataforma elevadora que tendré que alquilar para hacer el mantenimiento. Y aparte de ahí, claro, el problema no es que me tengo que quedar con la plataforma elevadora. La plataforma elevadora me lleva hasta el punto de acceso. Pero si luego tengo que transitar por los canalones para poder, por ejemplo, blanquear las lonas del invernadero, claro, tengo que circular. Y circulo por las canaletas, que lógicamente no tienen resistencia suficiente. Y lógicamente en cualquier momento me puedo caer. Y aquí es donde entran los medios de protección. Claro, podemos hablar de varios tipos de medios de protección, luego veremos. Y ya existen medios de protección. Que lo gracioso es eso. Porque si dijeron, mire usted que, vale, existe el riesgo, pero es que no existe el elemento de protección. Existe y conlleva un coste como todo en la vida. Oiga, el que se gasta lo que se gasta en montar ese pedazo de invernadero para hacer más eficaz el cultivo, digo yo, que se planteará también los riesgos que conlleva subir a una persona a 8 metros de altura, los riesgos que conlleva y las medidas preventivas que es necesario adoptar. Y estamos hablando a lo mejor de líneas de vida y que no conllevan un coste excesivo. También es verdad, como dice Teresa, es que esas líneas de vida hay que preverlas cuando se hace el montaje. Cuando yo monto una invernadera tengo que dejar previstas las líneas de vida que son necesarias para realizar luego los trabajos de mantenimiento, que es el problema, porque luego montarlas a posteriori sí que conlleva un coste adicional mayor. Con lo cual, claro, nos encontramos con que ese trabajador llega arriba y, hombre, normalmente los mantenimientos, miren ustedes, si el montaje se realiza como se realiza, los mantenimientos, ahí es donde tenemos todavía más accidentes que los montajes. ¿Por qué? Porque efectivamente las líneas de vida o no están en condiciones o no están certificadas, por lo más importante, no permiten que el trabajador se pueda desplazar a lo largo de las canaletas que ofrece el invernadero para realizar la actividad de blanqueo, por poner un caso. Con lo cual tenemos sustitución de mallas y plásticos, claro, el blanqueo complicado, pero imagínense para sustituir las mallas y los plásticos. Ahí sí que hay que hacer verdaderos ejercicios de equilibrio, que es lo que hacen muchos trabajadores de la zona. Mantenimiento de ventilaciones en plantas de herramientas mecánicas y manuales, áreas de blanqueo y limpieza, limpiar cunetas y tuberías de desagüe, verificar el buen estado de la malla contra insectos, colocación de mallas de sombrero, sustitución de alambres o perfiles metálicos. Tengo que eliminar y poner, sustituir. Y eso, insisto, debería hacerse con una plataforma. Debería. El problema es que muchas veces no se hace. Apertura, cierre, sustitución de ventanas genitales. Lo ha comentado Teresa. Estos trabajos, aunque parezca mentira, resultan mucho más peligrosos todavía que el montaje. Porque todavía el montaje, en algunas ocasiones, digo en algunas, mejor dicho, lo suelen asumir el montaje empresas especializadas. El problema es que luego subcontratan con empresas no especializadas, y es donde tenemos el problema de la subcontratación. Con lo cual, más que el montaje, el problema lo tenemos sobre todo en los mantenimientos, que lo suelen hacer muchas veces los propios trabajadores de la empresa, sin cualificación suficiente, sin los medios suficientes y personal que lógicamente está habituado, porque lo ha hecho toda la vida, pero es la típica contestación. Cuando hay un accidente y le preguntas al testigo, como inspector de trabajo, ¿qué ha pasado? Pues mire usted, si es que lo estábamos haciendo así toda la vida, si nunca nos ha pasado nada, pero es que ha tenido la mala suerte de que ha tropezado y se ha caído. No, la mala suerte no, ha tenido mucha buena suerte de no caerse. Pues aquí pasa lo mismo, la confianza, bueno, lo hacemos toda la vida, no, pero al final tendremos cuidado. Causa de siniestralidad y medidas preventivas. Dos riesgos fundamentales. Nosotros que sí llevamos contabilizados los accidentes en invernaderos, no
porque llevamos un control, sino porque nos entran comunicaciones de accidente. También les digo una cosa, si los trabajadores están sin dar de alta, no hay la comunicación, nos enteramos simplemente porque hay un servicio de atención que es el 112, porque hay un instituto de seguro laboral, porque hay una policía judicial y porque nosotros acudimos a investigar los accidentes, no tampoco nos enteraríamos. Caídas de altura, porque ahora estamos hablando de que esto está, como quien dice, en fincas en medio del campo, y lógicamente además se suelen hacer los trabajos de manera rápida, y luego les pongo un ejemplo, si puede ser en testigo para que cuanta menos gente lo vea mejor. Trabajos en invernaderos, análisis de riesgos. En el documento que les he dicho de septiembre del 2010 se habla de la construcción y mantenimiento de invernaderos. Y dice, los riesgos de caída en altura en tareas de mantenimiento y reparación podrían mejorar sensiblemente si se tuviera en cuenta en fase de diseño y construcción de los invernaderos. Lo que decía Teresa, si hubiera un documento, llámese proyecto, en el cual contempláramos ese tipo de trabajos que hay que hacer con posterioridad y cómo habría que hacerlos y los medios de protección necesarios, nos evitaríamos muchos problemas después. Estudio de seguridad y estudio básico. En el Real Decreto 1627-27, como bien ha dicho Teresa antes, hay que contemplar, entre otro contenido del estudio, los previsibles trabajos posteriores. Es decir, si yo sé que hay que hacer unos trabajos de sustitución de perfiles o de lonas de la cubierta, tendré que dejar previstos los medios de protección necesarios para realizar esos trabajos. No montarlos luego de manera improvisada cuando hay que hacer los trabajos. Porque el que llega a hacer el trabajo de mantenimiento, deprisa, corriendo, los trabajos de mantenimiento sí que están peor pagados que los de montaje. Y por eso muchas veces acuden las cuadrillas que acuden. Claro, si hay que hacerlo rápido y por el coste que tenemos, y me está diciendo que tengo que montar la línea de vida y tener una plataforma elevadora, pues o alquilas tú la plataforma y te dedicas a montar la línea de vida, y muchas veces no se hace, pues esto lo haremos como podamos. Anexo cuarto, parte C, punto 3 del Real Decreto 1627-97. Claro, me pueden seguir cuestionando por qué se aplica el 1627-97. Yo ya lo empiezo a tener claro y no he interpretado nada, me he limitado a leer la norma. Hombre, yo creo que cuando uno ve las cosas ya las puede interpretar de una manera u otra, pero la lectura es literal. Las plataformas andamos y pasarelas, así como las de niveles, huecos y aberturas, extintos en el piso de las horas que supongan para los trabajos de de caída de 2 metros, protección ante garantías, otro sistema de protección colectiva equivalente. Las garantías tendrán 90 centímetros, con protección pasamanos y protección también. Es decir, estamos hablando de que existe un riesgo de caída en altura y por tanto los trabajos de mantenimiento, los trabajos de montaje podrían realizarse mediante el empleo de barandillas. Existen barandillas. Y luego veremos qué sistemas van. Los trabajos en altura solo pueden efectuarse en principio con la ayuda de equipos concebidos para tal fin, cosa que muchas veces en el montaje y mantenimiento invernadero no ocurre. Barandillas, plataformas o redes de seguridad, bien sean tipo S o tipo U, es decir, horizontales o verticales. Si por la naturaleza del trabajo no fuera posible, de disponerse de medios de acceso seguros, llámese plataformas, no escaleras de mano improvisadas que no sobresalen 1 metro del punto de desembarco y además no tienen estabilidad ninguna en el suelo, y utilizar cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. Estamos hablando de arneses de los cinturones, con los correspondientes conectores, con las correspondientes cuerdas de amarre, con la longitud perfecta que permita que el trabajador pueda circular y que al mismo tiempo no se caiga, y lógicamente que se pueda aumentar la línea de vida correspondiente que tiene que estar certificada y en correctas condiciones de mantenimiento. Suponemos mucho. Situaciones. Hombre, esto lo han visto todos ustedes, seguro. Seguro que lo han visto. Bueno, ahora digan que no lo hemos visto, eso no ocurre. Esto ocurre. Yo, la verdad es que tengo que reconocer una cosa. Soy un privilegiado, pero el que se tiene que subir ahí arriba. Yo creo que no es posible. Muchas veces cuando vemos cosas en las obras de construcción y decimos, madre mía, pero es que subirse ahí y por eso hacer equilibrios entre alambres, fíjense cómo está apoyado. Y da lo mismo que la vuelta sea inclinada, da lo mismo, además poso para la foto porque así salgo más guapo. Claro, esto es lo ideal. O sea, voy a complicar un poco el tema. Cojo la carretilla elevadora, porque claro, la plataforma me gusta un poquito más de equilibrio. Como tiene la carretilla ahí en el pajar, voy a utilizarla. Con lo cual, como no llego con la carretilla, coloco el palé encima de la carretilla, me subo, estupendo y maravilloso. Entonces, ve, tampoco para ponerse así. Vamos en cuadrilla, uno detrás de otro, porque claro, la malla o la cubierta hay que llevarla al otro lado. Con lo cual, claro, con el peso que conlleva, pues vamos a hacerlo de esa manera. Imagínense, si ya es difícil mantener el equilibrio a esa altura que estamos hablando de 6-8 metros, es difícil mantener el equilibrio en una canaleta, imagínense llevando una carga encima, con el peso proporcional que tenga para cada uno de ellos. Si es que lo verdad que no se está más haciendo. Por lo mismo. Y además fíjense que este tipo de trabajos, como además hay que hacerlos de manera rápida, ágil, veloz, y si puede ser sin que se entere la inspección de trabajo, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas.
pues nos subimos los 12 y lo montamos como podamos. Las condiciones de acceso podrían ser adecuadas, pero el problema es que luego tengo que salir de la plataforma, y ahí viene el problema. ¿Y dónde me sujeto entonces? Lo mismo, hay que tirar el plástico de lado a lado, pues pisando sobre la canaleta. Y esto ya es mucho equilibrio. Pues todo esto son realidades que ustedes conocen perfectamente. Vamos pisando por las canaletas o por los perfiles directamente. Canaletas, los trabajos de limpieza y de blanqueo. Hay ya sistemas que permiten también la limpieza y el blanqueo sin necesidad de todo eso. Si al final estamos hablando de costes. Es decir, esto es como el que tiene un Mercedes y deja el coche en un descampado en el que sabe que a lo mejor se lo pueden robar. Entonces, si tienes un Mercedes, invierte en una parte de garaje, que a lo mejor no te lo roban de la manera. O sea, que es lo mismo, si me gasto un pastor en un invernadero, hombre, si hay sistemas en el mercado que me permiten poder limpiar, subiendo a lo mejor solamente una persona arriba, en condiciones de seguridad, ¿por qué arriesgarme a un accidente? Porque hay una cosa, luego muchas veces me pregunta la gente, uy, si hay un accidente, pues si hay un accidente es el tema de las sanciones, que en el caso de prevención de riesgos laborales podemos estar hablando de 187.515 euros como mucho. Estamos hablando de responsabilidades civiles y penales. Estamos hablando de imputación por delitos de riesgo, por delitos de resultados. Pueden conllevar incluso en algunos casos penas de cárcel. En el caso de que no conlleven penas de cárcel, conllevan antecedentes penales que si no le piden un control de alcoholemia y la tasa de alcohol triplica o cuadriplica y el delito de circulación vial, puede ir a la cárcel entonces. Y sobre todo conlleva una figura que es el recargo de prestaciones, que supone un coste adicional que la empresa infractora tiene que cubrir en función de los tiempos que le queda al trabajador para jubilarse, que puede suponer a lo mejor un recargo de prestaciones de 200.000, 300.000 euros. El coste del invernadero. Y por supuesto, un coste muy superior que puede costar las estructuras o medios necesarias para hacer la limpieza, montaje o mantenimiento. Medidas preventivas. Esto creo que existe, ¿no? Hasta aquí más o menos llegamos todos. Las plataformas elevadoras existen. Vale. Con lo cual, los elementos, cuidado, ya no solamente, fíjese que aquí es una muestra clara de que tenemos una estructura prefabricada que tenemos que elevar, montar, obviamente existe una excavación, una cimentación previa, y aquí vamos subiendo los perfiles. Pero es que ya hay sistemas de invernaderos que permiten el montaje, como que los escenarios en el suelo, y la elevación mediante motores hidráulicos de lo que es toda la estructura. Eso existe. Con lo cual, si existe, utilice un blog. Lógicamente, utilizar una plataforma elevadora con el correspondiente anclaje de seguridad. Y si tenemos que salir de la plataforma, tendremos que contar con un punto de anclaje para poder salir de la misma. Se pueden colocar barandillas. Anda. Pues fíjense, se pueden colocar barandillas en los invernaderos. Ya vamos progresando. Y por supuesto desde una plataforma elevadora. Y además, barandillas que efectivamente vayan perfectamente anudadas a la parte inferior. Y además barandillas que se pueden utilizar ya no solamente como barandillas, sino además como líneas de vida. Por ejemplo. O podemos utilizar redes horizontales. Anda, pues mira, esto es lo que en las horas de construcción pues se va mejorando el tema. Hombre, hay que montarla, lógicamente, hay que utilizar una plataforma elevadora, pues yo no entonces, pero puedo asegurarme que cuando haga un trabajo de mantenimiento lo puedo hacer con condiciones de seguridad. Es posible. Y no altera en el proceso productivo. Se pueden colocar efectivamente ese tipo de barandillas y también es posible. Y además en la fase de estructura, no estamos hablando luego a posteriori, en la fase de estructura. Y lógicamente luego como tengan que subir y acceder para hacer el tipo de montaje, lo puedo hacer. Y por supuesto siempre utilizando el arnés de seguridad. Línea de vida que normalmente va incrustada dentro del canalón. Hay líneas de vida también que ya no van metidas en el canalón para no hacer tropezar al trabajador, sino que van en altura, por lo cual el trabajador no tropeza con ella, no la tiene que pisar. También existen este tipo de sistemas. Pensaba el riesgo de caída. Los riesgos eléctricos también, lógicamente, como todos ustedes saben, existen. Yo, que ahora no tanto, porque lamentablemente tengo que hacer otro tipo de trabajos, y digo lamentablemente porque donde se aprende es en la calle, no en el despacho, me he tenido que visitar unos cuantos accidentes en fincas y sobre todo por contactos eléctricos. Yo siempre hay una cosa que nunca he entendido. Cuando resulta que existe
una línea eléctrica que atraviesa una finca y efectivamente unos pilares. Lo que no acabo de entender es cómo llegamos a plantar justo hasta el borde del pilar, es decir, no dejo una zona libre. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que recolectar con los equipos que ahora estoy utilizando, que utilizo tractores con remolques y máquinas empaquetadoras en su interior, pues tengo que llegar hasta el borde de esa línea. Yo me he encontrado con un montón de accidentes en los cuales llega el tractor, golpea el apoyo, la línea se cae y el trabajador tiene la mala suerte o la mala idea de salir de la cabina del tractor. Por lo cual, en cuanto toca cualquier punto metálico, tenemos la electrocución indirecta. En el caso de los invernaderos pasa lo mismo. Si yo tengo un apoyo de una línea eléctrica, de media, de alta, es que no puedo montar el invernadero en otro sitio alejado de la línea. Tengo que dejar el apoyo de la línea en medio de mi invernadero, con el riesgo que puede conllevar. No para los trabajadores que luego tengan que trabajar en el interior, que también puede conllevarlo, sino para el que luego se tenga que subir arriba a hacer el mantenimiento. Porque claro, estamos hablando de que la altura de la línea puede ser muchas veces de como mucho 3 o 4 metros respecto al cenit del invernadero. En el momento en que el trabajador tenga que desmontar un perfil con las dimensiones que tienen esos perfiles, tiene que hacer verdaderos equilibrios para no tocar con la línea. Claro, si además tengo que estar pendiente de que no tengo elementos de protección y me puedo caer, por lo menos que me fijo en la línea, procuro no caerme. Y así se producen muchos de los contactos eléctricos indirectos, porque partes que se están sustituyendo tocan en la línea. Y porque, entre otras cosas, lo más importante, si ya de por sí los trabajos de montaje de invernaderos, muchas veces, y luego lo hablaremos, no están suficientemente evaluados, no existe un procedimiento de trabajo concreto. Es que un procedimiento no puede ser, mira, es que utilizará una plataforma, colocará una línea de vida y sujetará de seguridad con la línea de vida. Eso no es un procedimiento de trabajo. Dígame usted dónde posiciona la plataforma, hasta qué altura puedo acceder, dónde está el punto de desembarco, cómo instalar la línea de vida, cómo la tiene que utilizar. Explíquemelo, porque lo otro lo sabemos todos, son normas generales de seguridad. Pues aquí pasa lo mismo. En un procedimiento de trabajo tendré que incluir lo primero. Si tengo una línea, sé que si tengo que hacer trabajos posteriores, me pueden afectar a los riesgos que yo pueda asumir. Con lo cual, eso tendría que estar previsto ya. Y tendría que estar previsto, si tengo que realizar los trabajos en posibilidad de la línea, bien, si no es posible el desvío, si no es posible dejarla sin tensión, pues tendré que establecer una zona de seguridad que me impida acceder a ese punto. Porque si no estoy realizando trabajos en tensión o trabajos en proximidad. Y entra el 614-2001. ¿Y qué conlleva el 614-2001? Porque los trabajos en tensión en proximidad solamente los pueden realizar trabajadores autorizados para ello, o trabajadores cualificados para ello, de acuerdo con el 614-2001. ¿Y cómo sabemos que estamos entre un trabajo en proximidad con zona de peligro? Pues en función de la potencia de la línea, que es una línea sobre todo de media de alta, y la distancia que haya. Les aconsejo que repasen ese cuadro. Datos objetivos, también interpretados, lo he puesto tal cual. Aparece en el Real Decreto 614-2001 en la tabla 1 del anexo 1. Viene claramente, la parte izquierda tiene usted la tensión nominal de la línea, luego tenemos la distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro, la distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no existe riesgo de sobretensión, vamos a tomar como referencia la primera, distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad y distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando sea posible limitar completamente la zona de trabajo. En el caso de trabajos de mantenimiento es difícil poder precisar la zona de trabajo porque es toda la cubierta del invernadero, con lo cual estaríamos en ese apartado. Pues fíjense, estamos hablando de que a lo mejor, estamos hablando de que esos son centímetros, pues en función de la tensión, si son 222 kilovoltios, de 120 kilovoltios, la distancia para trabajos en proximidad debería ser desde el cenit del invernadero hasta la línea de 5 metros. Hay muchísimas líneas que están muy por debajo de esos 5 metros. Con lo cual estamos trabajando en zona de peligro. Solamente podrían ser trabajadores cualificados con suficiente experiencia e información en trabajos eléctricos. Eso es lo complicado. Antes del comienzo de la actividad, lo lógico es que si yo sé que tengo una línea aérea, tendré que saber qué tipo de línea es. Ya lo digo si son líneas subterráneas. Tendré que saber si es una línea de media, si es una línea de alta, si cabe desviaros, interrumpir momentáneamente el suministro, que también en las ocasiones no va a ser posible. Con lo cual, si eso no es posible, tendré que o bien adoptar medidas de protección que eviten el contacto, o si no es posible y tengo que realizar un trabajo en proximidad, ya lo digo, en zona de peligro, lo primero que tendré que ver es en función del tipo de tensión de la línea que la realiza un trabajador cualificado o autorizado. Lo que es cualificado o autorizado lo necesita el 614-2001, pero cualificado o autorizado quiere decir que es un trabajo
que requiere experiencia en trabajos, instalaciones o líneas eléctricas. Y luego, a partir de ahí, habrá que ver si es viable realizar los trabajos en elementos en tensión o no. Si no es posible, pues a partir de ahí hay que delimitar zonas. Hay que separar la zona de trabajo de la zona de la línea. Y el problema viene cuando yo tengo perfiles que a lo mejor tienen unas dimensiones de 3, 4, 5 metros y la altura que hay desde el medio del invernadero hasta la línea es de 3 metros. Con lo cual no podía manejarlos tan cual. Tengo un verdadero problema. Problema que tenía que haber evitado cuando se me ocurre montar un invernadero justo donde tengo una línea de medio de alta, sin haber solicitado previamente el desvío de Iberdrola o a la compañía correspondiente y sin haber previsto que lógicamente luego hay que subirse arriba, no solamente para montarlo sino para mantenerlo. Y aquí vienen muchos accidentes, es decir, normalmente lo normal no es que toque el trabajador, es que toque el perfil, que toque cualquier elemento o herramienta que se utiliza para el mantenimiento o que toque la propia plataforma elevadora. Con lo cual en ese momento se produce la descarga, el contacto de fibras directos y la ciudad. Vale, hasta ahora puede ser que les haya convencido o que no. De todas maneras yo siempre digo que en la vida no se trata de convencer a las personas. Lo que está escrito es lo que está escrito. Cuando ustedes, si alguna vez, como me ha ocurrido a mí, tienen que comparecer en calidad de testigo ante un juzgado, no se trata solamente de que convenzan al juez. El juez lo que va a hacer es aplicar la norma. Y ustedes le pueden explicar lo que quieran, pero si la norma dice una cosa... Y cuidado, que la ventaja de los jueces es que son los únicos que pueden interpretar. Nosotros no podemos interpretar. Con lo cual las normas están para efectivamente decir lo que hay que hacer y lo que no, las obligaciones de cada uno y cuáles esas obligaciones son exigibles a cada persona. Les explica lo que dice el 1627, les explica lo que dice la ley ordenada de edificación, el código técnico de edificación, la guía técnica, el documento contra invernaderos o invernaderos. Creo que es bastante claro, pero siempre, vuelvo a las mismas, admite interpretaciones y a mí no me gusta interpretar. Aplicación de los trabajos de montaje y mantenimiento de invernaderos. Claro, ¿y qué ocurre efectivamente si llegamos a la conclusión que debemos de llegar? Entre otras cosas porque, mire, cuando tenemos riesgos evidentes que motivan a la gente de los trabajadores, la misión de todos es intentar prevenir. Y para eso estamos aquí, para prevenir accidentes. Con lo cual, en vez de cuestionar si son obras de construcción o no, deberíamos de mentalizarnos que al margen de lo que sea, que son obras de construcción, menos de lo que yo he leído, hay que adoptar las medidas preventivas. Y que están trabajando a 4, a 5, 6, 7, 8 metros de altura y que habrá que dotar a los trabajadores de esos auxiliares y de esas protecciones. Y eso creo que lo debemos tener todos claro. Que no nos va a permitir que suban trabajadores a esa altura si las vías de protección porque se pueden caer y lógicamente las consecuencias se las podemos imaginar. Con lo cual, si se obra de construcción, como ya he dicho antes Teresa, estamos hablando de que es necesario un proyecto. Un proyecto de oro, que todos ustedes conocen lo que es y que tiene que constar con una documentación técnica económica, con una memoria, un pliego de condiciones y unos planos, una medición de presupuesto y los estudios básicos de seguridad. Para mí lo importante de la parte del proyecto, quizá porque soy inspector de trabajo y no técnico, es la memoria y el estudio básico de seguridad. Eso es lo importante. Bien, es cierto que también cabe por la reconstrucción sin proyecto, lo digo a la hora de delimitar las obligaciones en uno y otro caso, como ha dicho anteriormente Teresa. Efectivamente, la propia guía técnica del 1627-97 habla de obras de mantenimiento, normalmente que no se consideran hechas del proyecto. Revoco de pintura de fachadas, partes y cajas de escalera, montaje de instalaciones, montantes de bajantes y canalones, cableado de fachada, reparación de unidades en túneles, acometidas de edificios, agua, gas, electricidad, teléfono, sustitución de algunas piezas en la cubierta, pequeñas reparaciones de acera, pequeñas rehabilitaciones en viviendas. Alguien puede tener a lo mejor, digo, no la temeridad, pero sí la interpretación de decir, bueno, como ahí pone montaje y desmontaje de instalaciones, sí, pero es que bueno, las mismas. Es que en los invernaderos de ahora, o sea, lo que ustedes lógicamente me lo enseñen y digan que ustedes que eso no es así, es que están utilizando técnicas de construcción. Se está utilizando excavación, se está utilizando cimentación, se están montando estructuras prefabricadas. Con lo cual no estamos hablando de sustituir una canaleta, simplemente, que eso sí que sería una obra menor, o sustituir la canaleta o sustituir un perfil. Estamos hablando de algo. En este caso sí podríamos decir que a lo mejor los trabajos de mantenimiento de invernadero serían considerados como una obra sin proyectar los efectos soportes. Sin perjuicio de que el montaje sí requería proyecto y en ese proyecto se incluía un estudio de seguridad en el cual habría que prever los trabajos posteriores, entre ellos los trabajos de mantenimiento del invernadero y las medidas de protección necesarias, incluso dejarlas instaladas para que sean utilizadas por las empresas que las ejecutan. Por supuesto, obras de urgencia y emergencia, que es el caso en este caso, como por peligro inminente, apesa contra el transporte urgente, reparaciones o cabos de movimientos de viales, obras como consecuencia de roturas de conducciones, reparaciones urgentes de fundición. No me lo imagino yo en las invernaderos. Obras con proyecto. Obligaciones del promotor. De los que están aquí hay
tanto empresas que efectivamente se dedican a la producción de frutas y hortalizas y que son titulares de invernaderos y que lógicamente se llaman por los motores, y hay empresas que se dedican al montaje o mantenimiento de esos invernaderos. Vamos a hablar primero de los que se dedican a la producción y que son los titulares o promotores. En este caso, si hay un proyecto de obra, pues lógicamente hay que hacer ese proyecto de obra. Y el proyecto de obra debe de ser coherente con los principios generales de la acción preventiva. Esos principios generales de acción preventiva, que a lo mejor ustedes conocen, pero que luego difícil de aplicar, vienen recogidos en el artículo 15. Evitar los riesgos, en este caso es complicado. Evaluar los riesgos inevitables. Digo evaluar, no hacer una identificación genérica de los riesgos que puede haber. Cuando hablamos de evaluar, no se trata de decir que hay un riesgo de caída de altura, explíqueme qué tipo de caída puedo tener. ¿Es un riesgo de 2 metros, de 5 metros? ¿Es una caída lateral? ¿Es una caída vertical en el interior del invernadero? ¿Y por qué? Lo importante sobre todo es dar respuesta a eso en el proyecto. ¿Qué hay que hacer y cómo se ha de hacer? Es decir, si hay que ejecutar un trabajo en condiciones de seguridad, dígame qué trabajo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para que no implique ningún riesgo para mi integridad física. Al fin y al cabo de eso estamos hablando, de ejecutar trabajos en condiciones de seguridad. Que contenga referencias a los procedimientos de trabajo y métodos de trabajo. Existe algún procedimiento o un método de trabajo, ahora lo veremos. No se trata de decir, pues mira, usted utilizará una plataforma, se sube arriba, utiliza una área de seguridad y lo intenta entrar a la línea de vida. Hombre, no. Eso es la norma general. El procedimiento concreto en función de cada tipo de invernadero es, habrá que ver qué tipo de plataforma tengo que utilizar, dónde la tengo que ubicar, porque normalmente las zonas donde se instalan los invernaderos o los invernaderos no son zonas de tránsito fácil. Hay que llegar con la plataforma, descargar la plataforma, colocar los estabilizadores de la plataforma porque son esos terrenos irregulares, hay que ver qué tipo de plataforma tengo que utilizar en función de la altura del invernadero, luego lógicamente tengo que ir desplazándola en función de los puntos donde tengo que hacer los trabajos, lógicamente tengo que salir de la plataforma, lógicamente también tengo que tener los puntos de anclaje desde el momento de desembarco, tengo que ver las características de la línea que tengo que utilizar, si esa línea me permite poder de alguna manera circular por la cubierta o por esos perfiles sin riesgo, hay que ver si es una línea de vida, si es un carro de traslación. Es decir, la medida preventiva que se prevea en el proyecto tiene que ser la más adecuada en función del tipo de instalación a montar o mantener. No puedo decir, puedo montar un carro de traslación, que es una línea de vida, no, dígame usted qué características. Lógicamente tiene que ser certificado, eso es claro. Luego, en el pliego de condiciones particulares, incluido el estudio, se reflejarán las cuestiones diferenciales particulares de la obra. Insisto, es que no voy a montar un invernadero, voy a montar un invernadero tipo barral, como de raspa amagado, en este caso multicapilla, con estas características, esta altura, estas dimensiones, anchura, altura y demás. El contratista deberá asumir, adaptar o modificar los métodos de trabajo en el momento de elaborar el plan de seguridad en función de los recursos y tratamientos que tenga el proyecto de disponer. Claro, cuando se hace un proyecto de obra en el que se incluye estudio de seguridad, luego suele transcurrir cierto tiempo para que se monta el invernadero. Y lógicamente, la empresa que va a realizar ese montaje tiene que hacerlo con una serie de medios auxiliares o medios de protección. Y muchas veces lo que ocurre es que esos procedimientos del proyecto de obra y el estudio de seguridad hay que adaptarlos a las capacidades de ejecución de cada empresa que va a ejecutar los trabajos. ¿Qué medios dispone usted para ejecutar los trabajos? Pues habrá que ver si esos medios efectivamente implican modificar los procedimientos inicialmente establecidos. Es decir, al final tiene que ser algo adaptado. Es como cuando vamos a comprar la ropa. Lo lógico es que el traje sea a nuestra medida, sea al menos de la talla que vamos a utilizar, no me vale cualquier talla. El estudio de seguridad y el estudio básico de seguridad. Hombre, esto también lo conocen ustedes de sobra, en función del volumen de obra al que estemos hablando, como está hablando un estudio básico de seguridad. En primer lugar, cuando se elabora el proyecto y el estudio, lo lógico es que si concurren varios proyectistas, que no suele ser habitual, se designarán coordinadores de seguridad en fase de proyecto, al que le corresponderá realizar el estudio. Será estudio de seguridad cuando cumplan con esos requisitos. Fíjese que todavía el año 97 hablamos de millones de pesetas. Hagan el cambio en euros, estamos hablando de unos 450.000 euros aproximadamente. Con lo cual, si el invernadero cuesta más de 450.000 euros, pues se haga un estudio de seguridad, si no a lo mejor no hay un estudio básico. Pero además no solamente tengo que tener en cuenta el coste, la duración estimada. Ahí depende, porque cada vez se tiende sobre todo a hacerlos o a ejecutarlos con la mayor rapidez posible. También es verdad que depende del número de trabajadores que trabajen simultáneamente. Es muy frecuente que yo número de 30 años, pero que sí trabajen más de 20 trabajadores, entre contratas y contratas. Que el volumen de mano de obra, entendiendo por los números de trabajados, se subirá a 500 y la subirá de todas las habilidades de 1. Habría que estudiar en cada caso concreto en función del volumen de obra que vamos a ejecutar y el número de trabajadores que vamos a emplear. Lo que me importa sobre todo... Los requisitos deben cumplirse, ¿todos o al menos uno?
No, vamos a ver, en cuanto concurra uno, automáticamente se debe exigir. Por eso les he dicho que muchas veces a lo mejor el invernadero no va a ser 450.000 euros, pues es menos. Pero, y a lo mejor me dicen, no, es que resulta que pues van a ser menos de 30 días. Sí, pero es que como son trabajos intensivos, muchas veces se emplea en mano de obra más de 20 trabajadores. En ese caso sí que sería necesario. Habría que ver el tipo de volumen, sobre todo, ahora que vamos a hacer. El contenido. Sobre todo me importa la llamada descriptiva del proyecto. Perdón, del estudio. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a fijar el procedimiento. Insisto, procedimientos concretos en función del tipo de trabajo a ejecutar. No puede haber un mismo procedimiento para construir dos invernaderos o lo que sean exactamente iguales. Y aunque sean exactamente iguales, las condiciones del terreno van a ser las mismas. Pero es que los elementos que puedan circundar el invernadero tampoco tienen por qué ser lo mismo. Pueden haber líneas eléctricas subterráneas, líneas eléctricas de media y de alta. Es decir, es muy difícil que las condiciones físicas del terreno, las condiciones del entorno del invernadero, al margen del propio invernadero, sean exactamente iguales y que haya dos proyectos exactamente iguales. Difícil, pero imposible. Pero habría que justificar. En todo caso, habrá que identificar los riesgos, las medidas preventivas a adoptar y el proceso que voy a seguir para ejecutar cada una de las partes del montaje. Habrá que designar un coordinador. Cuidado, que ahora también designar un coordinador. Como le designan coordinador en fase de montaje del invernadero, tiene más suerte. Claro, ser coordinador es difícil porque tienes que pelear con todo el mundo. Y más cuando tienes que velar el montaje de invernaderos porque se cumplan las medidas de seguridad. Que se utilicen las plataformas, que vayan anclados, que tengan las líneas de unidad certificadas. Bueno, ya lo sabe bien con quién tiene que entrar y de qué manera. Y sobre todo documentar su actuación y exigir que se cumpla. Claro, como no hay planes de seguridad, claro, como no tenemos estudios de seguridad, porque se cumpla el qué. Es que se cumpla el qué. Las evaluaciones de riesgos, ¿cuáles? La de la promotora del invernadero. Pues mire, las evaluaciones de riesgos de las empresas titulares de invernaderos normalmente hablan de lo que les acabo de contar. Los trabajos en la cubierta del invernadero se realizarán utilizando medios auxiliares para poder acceder a las mismas. Además, se utilizarán líneas de vida y arnés de seguridad. Los trabajadores están debidamente formados. Ya está. Eso no es una evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque en función de cada invernadero, la evaluación de riesgos deberá de ser diferente. Con lo cual, no puede decirse como evaluación de riesgos tres medidas generales elementales cuando voy a poner un control invernadero y dimensión. Eso no es una evaluación de riesgos. Pero ¿y si cojan a la empresa contratista? Que saben, porque además lo curioso es que, aunque no están en el epígrafe de construcción, muchas, el propio nombre de razón social ponen estructuras. Pero si ustedes son una entidad de la agricultura, estructuras o construcciones, y lo ponen, con lo cual, designación de coordinador de seguridad, en este caso, si nos atenemos a interpretaciones en lo que dice la norma, deberían de basarse en lo que dice el estudio y el plan de seguridad. Por lo cual, el coordinador de seguridad lo que tendrá que hacer es velar porque se cumplan los procedimientos establecidos en ese plan de seguridad que se elabore por parte del contratista, teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el estudio de seguridad, los medios que se van a emplear, tanto medios auxiliares como también los medios de protección colectivas o personales, y sobre todo teniendo en cuenta las características de los trabajadores que van a emplear, tienen que ser trabajadores previamente formados en trabajos en altura. Luego, por supuesto, tiene que quedar constancia de la designación del coordinador, eso lo saben todos ustedes, debe de constar también el nivel de subcontratación, suponiendo que exista una cadena de subcontratación, la designación del coordinador, la fecha de designación del mismo, y luego debe de reunir los requisitos establecidos en la normativa, lo que les he dicho anteriormente. A nuestros efectos, la criterio de trabajo técnico competente. Es intrascendente que sea arquitecto técnico, ingeniero técnico. Y lo siento porque hay algunos colegios que no comparten esta visión, pero yo puedo aplicar lo que puedo aplicar. No puedo aplicar una normativa que no es de prevención de regulador, no la normativa de titulación. Otra cosa es que, como más, yo siempre he dicho, si a mí lo que me importa no es la titulación, lo que me importa es que haga bien su trabajo. Yo he visto obras en las cuales el coordinador es un ingeniero técnico agrícola y ha hecho un muy buen trabajo documentando perfectamente las deficiencias de la obra y poniendo remedio a las mismas, haciendo constar las instrucciones oportunas, y obras que han llevado arquitectos técnicos, la verdad que el evidencia está en blanco, reuniones de coordinación no había, instrucciones escritas en obra tampoco, se produce un accidente. O sea, muchas veces la titulación pues, puede ayudar, teniendo en cuenta que además lamentablemente las titulaciones en materia de ingenierías y arquitectura, la formación en materia de prevención suele ser bastante escasa o concreta, y al final siempre tenemos que recurrir a otra formación de carácter complementario.
Por lo cual, insisto, lo que me importa sobre todo es que son las fuentes de coordinación y que sea un técnico competente. Obligaciones del contratista cuando hay proyecto. Claro, si nos atenemos no a lo que creemos, a lo que interpretamos, sino a lo que dice la norma, tenemos que estar inscritos en el reglamento. Olvídense. Olvídense porque aunque la empresa se llame Estructuras del Levante, y estoy cambiando un poco el nombre de una de las empresas que conozco, de montaje invernaderos, pues no estoy quitando en red. Eso no me lo pide. Disponer de medios materiales necesarios y emplearlos en obra, tampoco. Elaborar un plan de seguridad, tampoco. Comunicación de apertura, no se puede hacer. Habilitar un nivel de subcontratación, cumplir los niveles de subcontratación, designación de uno o varios recursos preventivos. Esto es independiente de que sea una construcción o no, pero recursos preventivos en obras de montaje, pocos, muy pocos. Porque además lo habitual suele ser que una empresa, digo lo habitual, asuma la ejecución de los trabajos, pero luego haga lo que se llama pase volar. ¿Eso qué? Pues yo asumo la ejecución de los trabajos, pero luego subcontrato con otra empresa, que es la que realmente pone los trabajadores. Allí normalmente, de manera permanente, al tiempo, a nadie. Con el riesgo que yo puedo llevar. Por lo cual, recursos preventivos no suelen existir en obra. Y estamos hablando de trabajos en altura. Y de acuerdo con el artículo 32 bis de la ley 3195, hablo ya de normativa que no es de construcción. Y el artículo 22 bis del Real Decreto 3997, que tampoco de construcción, es obligatorio presentar el recurso preventivo cuando existan riesgos especiales de caída. Ahora, y no se cumple. Con lo cual, ahí también tenemos un problema. Lógicamente, los recursos preventivos tienen que ser debidamente cualificados, aparte de la formación de nivel base. Debería ser la del convenio, o la del militar o la de la construcción. Deber de vigilancia en relación a las empresas subcontratadas. Fíjense que, al margen de que apliquen ustedes el plan de colaboración, al final, el que contrata o subcontrata obras o servicios de su propia actividad responde solidariamente con el que ha subcontratado del cumplimiento de las obligaciones en materia preventiva. Si hay un señor de la subcontrata que se cae, responde solidariamente que lo ha contratado, la empresa que lo ha contratado. Apliquemos solo el decreto. De ahí la importancia que la contratista tenga trabajadores en obra ejecutando y vigile lo que se está haciendo por parte de los trabajadores subcontratados. Obras sin proyecto. Hombre, si había alguna duda, lo digo porque hasta hace nada, hasta hace 2 años, cuando estábamos hablando de obras sin proyecto, la gente decía, bueno, pues una obra sin proyecto no hace falta nada, no, mire, no, nada no. Para empezar, si existen 2 o más empresas o 2 o más autónomos, el promotor tiene unas obligaciones y habrá que ver cómo se materializan. Primero, el empresario titular, es decir, los dueños de los invernaderos, deberán informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia. Debe ser suficiente, proporcionarse antes del inicio de la actividad y, lógicamente, cuando se trate de riesgos calificados como graves o muy graves, además por escrito. ¿Y cómo lo hago? Pero además tengo que dar las instrucciones oportunas en cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas en relación a los riesgos existentes. Información que también se proporcionará antes de iniciar las actividades y en caso de que se trate de actividades con riesgos graves o muy graves, por escrito. Con lo cual, la información y las instrucciones tienen que constar por escrito. Y cuando hablamos de obra, por la disposición adicional del 131/2004, dice que la información se entenderá cumplida por el promotor mediante la elaboración de un estudio de seguridad y en el caso de las instrucciones las que proporciona el coordinador de seguridad, siempre que existan 2 o más autónomos o 2 o más empresas o una empresa y un trabajador autónomo. Y en ausencia de estudio básico, ¿cómo cumple el promotor con la obligación de informar? Porque claro, el problema es, si no tengo proyecto, no tengo estudio. Si no tengo estudio, pues lógicamente, ¿cómo cumplo esa obligación del artículo 7? Pues ahí hay una cosa, el promotor, al margen de que no tenga la obligación de realizar un proyecto de obra o estudio de seguridad, es obvio que conoce o debe de conocer los riesgos inherentes al montaje de un invernadero. Y esos riesgos no son los relativos a la técnica de construcción a emplear, sino son los riesgos inherentes al terreno donde se va a edificar, las conducciones que existen, el entorno, la irregularidad del terreno, y de todo eso hay que informar al que lo va a montar, porque a lo mejor los medios o equipos que se utilicen dependerán de las condiciones de acceso, de las líneas eléctricas, de las conducciones que puedan existir, de la regularidad del terreno, depende. Y hay que informar. Y el hecho de que no tenga que elaborar un proyecto, el hecho de que no tenga que elaborar un estudio, no quiere decir que informe. Y además, como son riesgos graves o muy graves, porque son riesgos graves o muy graves de caída los que puedo encontrarme, o riesgos de contacto eléctrico,
deben de constar por escrito tanto las informaciones como las instrucciones. Ya tenemos claro que la información no se da a través de un estudio, pero hay que facilitarla por escrito, con lo cual tendré que elaborar un documento informativo. Le podemos dar 50 nombres, el que queramos. Documento informativo, en el cual informe al contratista de los riesgos del lugar donde se va a realizar el montaje del invernadero. Sobre todo los riesgos, líneas eléctricas, conducciones, irregularidades del terreno, por ejemplo. Documento informativo. ¿Y qué pongo? Por los riesgos, lo que usted conozca del lugar donde se va a realizar el montaje del invernadero, las medidas preventivas que tiene que tener en cuenta. No es que tiene una línea de media tensión, no es posible la desviación de la línea ni el corte de la misma, con lo cual tenga cuidado. Medidas de emergencia del centro de trabajo, teléfonos de emergencia, planes de evacuación, planes de las instalaciones. Estamos hablando de que son fincas que están, como quien dice, en medio del campo, nunca mejor dicho. Claro, habrá que ver si hay que evacuar un herito, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Habrá que informar también al que va a ejecutar los trabajos para que lo tenga en cuenta. Si el titular dispone de trabajar en el centro, se incluirá. En este caso, normalmente, siempre suele haber trabajadores de las empresas promotoras en este tipo de montajes, sobre todo los técnicos de prevención de estas empresas. Descripción de las instalaciones de acceso al edificio, identificación a lo largo de su actividad. En este caso no es necesario, salvo que existan trabajadores de la empresa promotora trabajando en los trabajos de montaje. ¿Y qué ocurre con el contratista? No tengo proyecto, con lo cual si no tengo proyecto no tengo estudio. Si el plan de seguridad se elabora cuando existe un estudio, porque se supone que el plan de seguridad, artículo 7 del Real Decreto 1827-97, analiza con frente de desarrollo el estudio de seguridad, no tengo obligación de realizar el plan de seguridad. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no tenga que de alguna manera tener en cuenta el procedimiento de trabajo que va a utilizar, los riesgos inherentes al mismo, las medidas preventivas a utilizar y lógicamente también los medios auxiliares concretos y los medios de protección individuales y colectivos que es necesario aplicar en esa obra. Y todo eso tengo que recogerlo por escrito. Tengo que tenerlo escrito, estamos hablando de que son recurrables similares. ¿Cómo? Pues vamos a ver. En ese documento que ustedes van a ver, se le dio un nombre, documento de gestión preventiva en obra. Le pueden dar ustedes la denominación que quieran. Si al final de lo que se trata es que el que va a ejecutar un trabajo tenga claro lo que va a hacer, las dos preguntas no obstante, y cómo lo va a hacer. Es decir, que es un trabajo que hay que ejecutar hasta 8 metros de altura, con un riesgo de calidad evidente, que requiere la utilización de medios auxiliares y que requiere la utilización de medios de protección individuales y colectivos. ¿Qué medios, cómo, de qué manera, cómo se van a instalar y los procedimientos que voy a seguir secuencialmente para el montaje de toda la estructura hasta que llego a las normas de la cubierta? Y luego, lógicamente, la información necesaria para la elaboración del documento deberá de contemplar las de las empresas que el contratista subcontrate. Porque claro, si yo soy contratista que me dedico al montaje de invernaderos, pero subcontrato con otras empresas, les tendré que pedir, vamos a ver. Yo voy a utilizar este procedimiento de montaje, pero como vamos a utilizar tus equipos de trabajo, dime qué equipos de trabajo vas a utilizar, qué riesgos tienen, qué medidas preventivas tenemos que asumir, y luego tú vas a poner las medidas de protección personal también. ¿Qué medidas de protección personal le vas a poner ahora? Pues todo eso, esa información hay que pedirla con carácter previo para incorporarse al documento de gestión preventiva. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos los encontramos, y luego les pondré el ejemplo final, que no es un ejemplo aislado, es un ejemplo bastante habitual, de que el que contrata, que si es una empresa que se dedica al montaje invernadero, subcontrata. Y subcontrata normalmente, y es un fenómeno que se está empezando lamentablemente a extender en Murcia, con personas físicas, normalmente extranjeras, que llevan cuadrillas de trabajadores. Y el problema es que esas empresas no es que no tengan un procedimiento de trabajo o no dispongan de equipos de trabajo, de medios de protección, es que no disponen de organización preventiva alguna. Y tampoco el contratista se molesta en pedírsela, que es lo curioso del tema. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, como ha dicho Teresa, esas empresas llevan cuadrillas de trabajadores. Cuadrillas de trabajadores, en las inspecciones que hemos hecho, bastante habituales, sobre todo en zona de Águilas y de Lorca, y Campo de Cartagena también en algunos casos, son trabajadores sin dar de alta y cobrando una prestación por eso. Claro, eso ya es el colmo. Y el colmo, y lo que duele mucho, es que, y me lo van a permitir, empresas promotoras de invernaderos de 200, 300, 400.000 euros, con una inversión muy fuerte de dinero, que contratan a otra empresa para la ejecución o montaje de ese invernadero, permitan que esa empresa a su vez subcontrate con cuadrillas de trabajadores sin dar de alta cobrando la prestación por ese empleo. Si las medidas medidas de seguridad, y claro, a lo mejor de 100 invernaderos nos enteramos de que eso pasa en 10, pero nos enteramos. Y luego, claro, empezamos. Lo primero, ¿por qué usted no ha aplicado el Real Decreto de Construcción?
o porque yo interpreto que no es una obra de construcción. Huimos de interpretación. Vamos a lo que dice la norma. ¿Viste? Es que no es lo que usted interprete, es lo que ponga la norma. Y salvo que yo, a lo mejor que veo mal de cerca, no tanto de lejos, lo vea mal, eso es lo que ha puesto. Y fíjese, al margen de que usted lo considera como una obra de construcción o no, usted no sabe quién ejecuta los trabajos en su invernadero, ni los de montaje, ni los de mantenimiento. No es que a mí me dijo, y usted se queda lo que le dijo. Lógicamente luego llega el contratista y a lo mejor le dice, no, es que yo no tengo gente suficiente para montarte en el tiempo que tú quieres, voy a subcontratar. Pero ya de eso me olvido. Y por supuesto me olvido de informar de los riesgos inherentes a líneas eléctricas, riesgos inherentes a los horarios del terreno, ni me preocupo muchas veces de cómo se van a ejecutar los trabajos. Eso sí, como las empresas promotoras muchas veces parten de que las que ejecutan los trabajos no disponen de los medios para hacerlo, alquilan plataformas, alquilan medios de protección que les ponen a su disposición. Yo te dejo en los medios y tú te las apagas. Pero el problema es que, como veremos luego en el ejemplo final que les voy a contar, ni siquiera verifican que lo que han alquilado las promotoras y que ponen a disposición de los contratistas o los contratistas cumple con las condiciones de seguridad, con lo cual luego al final se acaba la producción del accidente. Y en ese accidente, si se habla de construcción o no, tengan por seguro una cosa. Responde, el empresario que lleva una cuadrilla de trabajadores ilegales, tráfico ilegal de mano de obra delito. Delito de que son conniventes las empresas contratistas que la han contratado y de alguna manera la empresa promotora tendrá que demostrar que no tiene conocimiento de los hechos. Pero lo cierto es que se ha caído un trabajador y que a lo mejor ha fallecido ese trabajador. Y que sea de la construcción o no, hay unas obligaciones en materia preventiva, por supuesto del empresario que lleva una cuadrilla de trabajadores ilegales, de la que responde solidariamente el contratista principal y de la que responde también con el Real Decreto de Construcción, pero el centro de sentido que decía Teresa también el promotor. Porque tenía un deber de informar, tenía un deber de alguna manera a través del coordinador de dar sus instrucciones y no se han dado, porque el coordinador no me puede decir a mí que no conocía que los trabajadores estaban ejecutando ese tipo de trabajos y si no lo sabía, ha omitido sus principales deberes de coordinación. Seguimos. Otras consideraciones. El documento de gestión preventiva, claro, el problema es que si no existe coordinador de seguridad no puede ser aprobado, pero aunque exista no podemos hablar de aprobación propiamente dicha, pero lo cierto es que existe un coordinador de seguridad, tiene que tener conocimiento de ese documento y tiene que darlo por bueno. Tiene que verificar que los métodos de trabajo que se proponen y las medidas preventivas son adecuadas al tipo de trabajo a ejecutar. El contratista podrá modificar hasta el documento de gestión preventiva, lo único que se pueden adecuar o adaptar a los planes de seguridad. Lógicamente también tendrá que tener un conocimiento del coordinador si existiera. Pero si existe una medida de gestión de la seguridad de la obra, establece el documento se debe dar de cualquier soporte documental. ¿Por qué? Porque como yo no tengo un proyecto, yo no tengo un estudio, yo no tengo un plan, no puedo obtener un libro de incidencias de mi colegio. Con lo cual el problema es cómo hago seguimiento del cumplimiento de ese documento de gestión preventiva. Insisto, ya no como quiera. Se trata de que el coordinador de seguridad verifique el cumplimiento de las medidas contempladas, que el procedimiento contemplados en ese documento. Ya lo mismo que lo haga por escrito, que quede bastante escritas. Y aquí al fin y al cabo, miren, estamos hablando de años pasados, los trabajadores, medidas preventivas y de responsabilidades en el caso de que no se cumplan. Y cada uno, para saber su responsabilidad o para intentar justificar su ausencia de responsabilidad, no lo puede hacer de palabra, lo tiene que hacer por escrito. Cuando uno va a un juzgado a declarar, y a mí me ha tocado varias veces, afortunadamente no como imputado, uno tiene que decir no lo que piense, tiene que explicar lo que ha puesto por escrito. Porque como se ponga a contar a un juez lo que piensa, le va a decir usted, no me cuente lo que piensa, cuénteme lo que ha hecho y demuéstreme que lo ha hecho así, o sea. Y luego, en las obras sin proyectos sí se mantienen obligaciones que ya asumen empresas municipales como la habilitación del uso subcontratación o la designación de recurso preventivo. El hecho de que exista una obra sin proyecto no quiere decir que no exista un recurso preventivo cuando sea obligatorio, por ejemplo, revocar la ley de altura, un uso subcontratación cuando se subcontrate a una o más clientes. Y termino con un ejemplo que a lo mejor a uno le puede sonar a ciencia ficción, pero que es realidad. Y que a lo mejor, si con lo que dice la norma no les he convencido, que no se trata de convencerles, se trata simplemente de cumplir con lo que dice la norma, pues a lo mejor les hace pensar. Les voy a poner, de los muchos accidentes que hemos investigado, uno en concreto, empresa que se dedica al cultivo de frutas y hortalizas, aquí en la región de Murcia, encarga trabajos de mantenimiento de un invernadero, sustitución de perfiles y cubiertas. Contrata con una empresa y, además, de Murcia, para la ejecución de esos trabajos. El problema es que, claro, va a contratar, pero lógicamente los presupuestos hace mucho. Si me puedo ahorrar algo, el invernadero ya ha costado mucho, los trabajos de mantenimiento, si me puedo ahorrar algo, me lo ahorro.
Pues hombre, lógicamente el presupuesto no era efectivamente muy relevante para todos los trabajos que se van a hacer. Pero claro, eso conlleva también unas consecuencias. El que da un precio bajo es porque lógicamente los trabajos que vas a ejecutar también son de perfil bajo. Con lo cual, para empezar, la empresa no tenía estructura suficiente, no tenía trabajadores suficientes, e incluso una vez que ya se ha contratado, y se supone que el que lo contrató sabía lo que tenía que hacer, pues, según sus manifestaciones, le dijo a la empresa promotora: mira, yo no te voy a poder ejecutar todo el invernadero en el tiempo que tú me has planteado, pero los trabajos de mantenimiento en el tiempo que tú me has planteado, sé que te corren prisa, con lo cual voy a subcontratar con otra empresa. Bueno, la promotora dice que no tiene conocimiento de eso, la empresa contratista manifiesta que sí, como son comunicaciones verbales porque no está nada por escrito y se queda el tema, pero lo cierto es que esta persona, empresa contratista, titular de la misma, subcontrata con una empresa persona física extranjera. Empresa persona física extranjera que efectivamente pone en obra a 6 trabajadores extranjeros sin dar de alta, 3 de ellos cobrando la prestación por desempleo. De todo esto, aunque el responsable o los responsables de prevención de la empresa promotora visitaran la obra, y además en el centro de trabajo invernadero se siguen realizando otro tipo de trabajos, no se apercibe nadie. Nadie preguntó: oye, la documentación de los trabajadores que te has traído, oye, la formación, la información, oye, los medios de seguridad que van a poner en obra. No pidieron nada. Lo único que se limitó a la empresa promotora, eso sí, es alquilar una plataforma elevadora. Una plataforma elevadora que se alquila, pero eso sí, no se verifica el tipo de plataforma. ¿Por qué? Porque según se pudo comprobar en el momento del accidente, el cuadro de demandas estaba estropeado, no subía y bajaba perfectamente, las barandillas estaban rotas, pero lo cual se utilizaba un trozo de plástico a modo de barandilla, y lo más importante, no es que la plataforma funcionara o no funcionara, el problema es que había que subir a 6 metros y el problema era que había que salir de la plataforma. Claro, se utilizaba un cinturón de seguridad por certificar, sin conectores, con una cuerda de amarre de 1 metro, claro, pensando que el invernadero tenía longitudinalmente más de 15 metros, imagínense para que le sirve la cuerda de amarre de 1 metro. Y luego la línea de vía también estaba sin certificar y sin adecuado estado de conservación. Y por supuesto el trabajador se cayó no porque estuviera sujeto con el arnés de seguridad a la línea de vida, sino porque no estaba sujeto. Entre otras cosas porque era imposible que se pudiera sujetar para hacer ese tipo de trabajos con el cinturón. Esto es una realidad. Y esto lamentablemente no es el primer caso que se da en Murcia. Y con esta realidad, aparte de las preguntas que ustedes me puedan decir, ya no se trata de si es hora de construcción o no. Insisto, yo me limito a lo que pone la norma. Y la norma que puedo aplicar es la ley de prevención, o la ley de 327. Es, yo creo que algo habrá que hacer. Y lo que se haga o no se haga está en manos de quien de alguna manera encarga la ejecución de ese tipo de invernaderos, muchos de los que están aquí, y en manos de los que los tienen que ejecutar y saben con qué trabajadores cuentan para ello, con qué empresa tienen que subcontratar. Y eso también debe de ser. Muchísimas gracias.